Aguachica en aquellos entonces estaba, digamos que sumido en una situación tal de caos, de violencia, lo que nace como la elección de un mandatario local, hijo de un proceso de paz precisamente desmovilizado del M-19, pero que al llegar, digamos, a ser elegido como alcalde del municipio de Aguachica se encontró con, digamos, esta situación de presión, no solamente él, sino la sociedad civil, lo que conlleva a que sea convocada por parte del gobierno local la sociedad civil para que opine en torno a la situación que se está viviendo en el municipio. Todo nace, digamos, de una situación extrema como fue el asesinato del doctor, del médico José David Padilla Villafañe. Entonces, en esa reunión donde se convoca a preguntarle a la gente, a decirle pues qué opina y qué posibilidades de salida le ve a la situación de violencia del municipio, pues es donde precisamente empezamos a analizar, a mirar de qué manera aportamos a la solución del problema, porque como lo decía aquella persona, empezamos una cantidad de, digamos, de asustados, de acorralados como sociedad civil por la violencia. Entonces, a raíz de esa situación que nos acosa como miembros de la sociedad civil, decidimos que como los actores armados en conflicto pues, pretenden hacer lo suyo en nombre de la sociedad civil, en nombre del pueblo y especialmente en nombre del pueblo Aguachica acá en esta región, entonces decidimos que fuera la misma sociedad civil la que después de aquella reunión buscara la manera de, digamos, de aportar a la solución de su problemática. Es así como se empiezan a realizar reuniones de la sociedad civil una tras otra, donde se van, digamos que, planteando ideas, planteando iniciativas, pero que lógicamente al ser convocadas por el gobierno local tienen que involucrar especialmente, digamos, la normatividad. Nosotros quisimos en cierta medida darle uso a lo que se nos había propuesto en ese momento por parte de la Constitución del 91. Es así como pues, se convocó al gobierno local, al gobierno departamental y al gobierno nacional para que participaran en este proceso. Lógicamente que involucrándolos en la medida en que cada uno puede participar. No fue fácil el proyecto de la consulta popular en llegar al Consejo, porque los actores en conflicto, tanto guerrilla como paramilitar, pues presionaban a la sociedad civil, mal informando el uno. La guerrilla escribía a nombre de los paramilitares escribían a nombre de la guerrilla y tenían al pueblo sumido en el miedo. Entonces, pues si el pueblo estaba sumido en el miedo, el Consejo también. El 12 de julio hay que rendir ponencia en el Consejo sobre la favorabilidad del proyecto. Pues todo el mundo le tenía miedo a ese chicharrón y yo me le medí a rendir ponencia. La sesión estaba citada para las 10 de la mañana y el nerviosismo nos llevó hasta las 6. A las 6 de la tarde ya encontramos un sobre en mi escritorio donde nos amenazaba, unas balas de fusil y algo que decía de amenaza. Eso nos para, el nervio que teníamos, el miedo, y llegó el alcalde, que era en ese momento Luis Fernando Rincón López, que en paz descanse. Luis Fernando Rincón llama al comandante de la policía, que era el capitán Jaramillo, y Jaramillo nos acompaña para rendir ponencia favorable. Comenzamos a las 10 de la noche. A las 10 de la noche comenzamos
y rendimos ponencia favorable sobre el tema de la consulta popular. Y seguimos haciendo pedagogía y el 27 votamos la consulta popular. Es la primera consulta popular que se vota en Colombia porque estábamos estrenando la Constitución de 1991. Lo que se quería era enfrentar la paz más allá de las armas. O sea, que aquí en Aguachica el ciudadano no tuvo que pedirle permiso a los sectores armados en Aguachica. Hubo, lógicamente, y desde luego, muchas manifestaciones de esos grupos al margen de la ley para acallar nuestra voz. Y entonces se empezó como a notar un miedo. Pero Luis Bernardo y el padre Leonel Pineda dijeron, bueno, si hay miedo, tenemos que unir esos miedos. Y empezamos de verdad a hacer la sumatoria de esos miedos y logramos derrotar el miedo. ¿Por qué? Porque nosotros sí sabemos que en lo colectivo, cuando hay ese proceso, pues los miedos se derrotan y logramos el 27 de agosto de 1995 realizar la consulta popular. En esa consulta popular obtuvimos aproximadamente 16.000 votos. Desde luego hubo una votación que fue simbólica porque no sé qué nos pasó en la plaza y logramos llevar los votos, hay muchos votos que no se legalizaron y desde luego, pero se hizo la consulta popular, se ganó, iniciamos el proceso post-consulta y de ahí, de ese momento, vino mucha gente de plano internacional. Paz Cristi estuvo vinculada a nuestro proceso y desde luego recuerdo dos proyectos fundamentales ciudadanos en Aguachica: proyecto del agua y el proyecto de residuos sólidos a través de la ciudadanía, y lo iniciamos. Desafortunadamente no nos alcanzó el tiempo y venía una racha difícil porque precisamente los paramilitares irrespetaron profanaron ese territorio modelo de paz, porque cuando hicimos la pregunta, precisamente fue la pregunta más sabia, el mismo ciudadano empezó a construirla y mire, ahí tenemos que aquí en Aguachica todavía por mandato ciudadano podemos decir que aquí decimos rechazamos la violencia y propusimos a Aguachica como un municipio modelo de paz. Y qué mejor que hubiéramos podido terminar ese modelo en agua, ¿ya? Y ese proyecto, ese megaproyecto se inicia desde la ciudadanía, de todos los ciudadanos de Aguachica. Entonces, ahí prácticamente quedó un poco truncado nuestra labor, pero queremos resaltar desde acá nuevamente que hay que recuperar el espíritu de la consulta popular. De los 19 años que tenemos de historia, de ahí para que el gobierno nos ha olvidado. Por eso es que nosotros queremos, los aguachiquenses, que el gobierno retome esta consulta popular, la coja como una niña y la adopte verdaderamente para volver a que el gobierno se acuerde de que la paz hay que hacerla con recursos sociales, hay que hacerla con inversión social para que nuestro pueblo creamos en la paz. Yo creo que la paz es el elemento más esencial dentro de la sociedad y dentro de todo el país, y creemos que llamamos a los alcaldes de todo el departamento y de todo el país a que verdaderamente nos convertamos en municipio modelo de paz. Todas estas iniciativas son las que tenemos que ir anhelando y irnos comprometiendo, irnos quitando el espíritu, ese espíritu violento que tenemos en nuestros corazones para convertirnos en un símbolo de paz. 19 años después de este proceso y de este ejercicio de participación ciudadana en un municipio como Aguachica, nos encontramos con un gobierno nacional que nos está permitiendo abrir algunos espacios y por eso podemos hablar nuevamente de paz. ¿El reto cuál es? Es pensar serenamente qué podemos hacer. Inicialmente podríamos estar hablando de la pedagogía en el post-conflicto o post-consulta ante esta ola de violencia
que nos azotó durante muchos años. Por ejemplo, la pedagogía de la Consulta Popular por la Paz, que sería lo importante, convocando a las instituciones educativas, a la academia, a las fuerzas vivas de la comunidad, a los medios informativos, hablados, escritos y de televisión que hay en Aguachica y la región. Ir comprometiendo a los líderes, a los voceros, a la comunidad en general, para ir construyendo esa pedagogía después de la Consulta Popular por la Paz. ¿Y por qué es interesante? ¿Por qué le hacemos este llamado al gobierno nacional? Porque nos sentimos que después de la consulta continuamos muy lejos del gobierno central y deben de escucharnos, deben de oírnos. La trascendencia de este proceso, de igual manera, debe ser tenida en cuenta, especialmente en este momento histórico en que el país adelanta unos diálogos en el exterior, concretamente en La Habana. Qué bueno sería que ese compromiso ciudadano en Aguachica, de ese puñado de hombres y mujeres, pudiera servirle también como referente al proceso nacional de paz que en este momento Colombia atraviesa. El reto es la pedagogía, el reto es aprender de todas estas experiencias. En Aguachica hay testimonios que aquí fuimos capaces de decirle a los violentos que no nos metieran a nosotros en el conflicto. Nos comprometemos desde hoy a seguir en esta pedagogía y a multiplicar esta información y a poderles mostrar mañana que de verdad Aguachica, como ejemplo de paz, como hace 19 años que hubo un proceso aquí donde rechazamos totalmente la violencia, podamos decir que nosotros nos comprometemos a que Aguachica también tenga una propuesta de cómo podemos nosotros ayudar a esa refrendación, a que la gente entienda que la paz es una necesidad y que entre todos la construimos. Queremos también, o la idea nuestra aquí desde la administración y desde el pueblo de Aguachica es entrar a mirar cómo podemos explicar o cómo la gente puede entender que tenemos que reconciliarnos, que tenemos que perdonar y que a la vez también tenemos que de una u otra manera restituir si de pronto cometimos algún error, ¿verdad? Entonces yo digo que apenas empezamos y iniciamos con ese compromiso ante el gobierno nacional, ante nosotros mismos, de empezar el camino de la paz. La paz es posible, preparémonos para la paz.